Buenos días, buen lunes, buena semana para todos. Profe, ¿sabe que le quería comentar algo? Sí. Yo no pude estar en los Zooms desde que inició las clases, creo que estuve uno y este es el segundo. Y no sé si usted mandó alguna tarea o algo, pero tuve problemas familiares y médicos y no pude hacer No, nada. no, lo que hay es todo lo que está en el campus. Ok. No hay nada más, es Yo le eso. decía por el tema de la asistencia y eso. No tomo asistencia. Ah, me quedo tranquila entonces. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a esperar un poquitito a que sigan entrando, porque la vez pasada algunos querían entrar y no podían. Y ya arrancamos. Mientras tanto, podemos ir hablando de la tarea. ¿Qué les pareció? Si tuvieron alguna duda, si tienen alguna pregunta. Ah, ¿alguien está grabando? Para después pasarla. Ah, buenísimo. Te hago una pregunta, Inés. Vos que estás grabando, ¿cómo es que podés grabar vos la clase? Porque yo la quise en otra materia, pongo el Google Meet y no la pueden grabar. ¿Cómo haces para grabarla vos? ¿Tenés pagar? Ah, tenés un grabador. Ah, control. A ver cómo es. Control, Windows, que es la de la banderita, y la G. Ah, Windows, la de la banderita. Windows, Alt y G. Ah, bueno. Ah, listo, buenísimo, porque el otro día nos tuvimos que pasar a Zoom porque yo no sabía cómo se grababa el Google Meet. Viste, el Zoom te permite grabar, pero este no te permite. Y yo no sabía cómo era. Ah, a ver, Windows Alt G. ¿Y ahí cómo sé si está grabando? Ah, sí, sí. ¿Y eso qué onda? Aparece una... Ah, a ver, espera, por acá me aparecieron un montón de cosas. Eh, Bueno, después lo voy a estudiar a ver cómo es. Buenísimo, buenísimo. Ah, buenísimo. Genial, gracias. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Con respecto al cuadro de carbohidratos, hay un cuadro que tenemos que dice qué es la digestión de los nutrientes y complete el siguiente cuadro respecto a la digestión de los carbohidratos. Sí. Bueno, las enzimas digestivas, sí. En el apunte, bueno, yo, el órgano que secreta, puse lo que estaba en el cuadro, que es boca, estómago y páncreas, y las enzimas Claro, de cada uno, ¿no? claro. Esas son las... Estómago no tiene, y páncreas, intestino, amilasa pancreática y sacaridasas. Ahora, Exacto. hay un sector del cuadro que dice carbohidratos sobre el que actúa función de la enzima. Eso es lo que no lo llevo a Bueno, entender. el carbohidrato sobre el que actúa es, por ejemplo, la amilasa salival sobre el almidón, la amilasa Ah, pancreática sobre el almidón. ya Y entendí. las disacaridasas actúan en los disacáridos, la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Y bueno, las enzimas se llaman sacarasa, maltasa y lactasa. Sí, 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 Y sí. lo que hacen es romper las uniones químicas que unen a las moléculas, hidrolizan, digamos, catalizan la reacción que rompe la unión entre una molécula y la otra, liberándose las moléculas y quedando los monosacáridos para que se absorban. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Esa sería la función, o sea, más que eso no hace falta que sepa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta del TP de carbohidratos? ¿No?
lo que me Profe, pregunta. después cuando pregunta qué es la glucemia sería el índice de azúcar en sangre, no es lo mismo que la glucosa. Claro, no. La glucosa es la molécula de glucosa. Sí. La glucemia, ¿sí? Es el valor de glucosa en sangre. O sea, se llama glucemia en realidad a la concentración de la glucosa sanguínea. Eso es Ajá. glucemia. Sí. Colesterolemia es la concentración de colesterol en sangre. Uricemia es la concentración de ácido úrico en sangre, ¿no? Así todo lo que termina en emia es en sangre, ¿sí? Concentración de pipipipi en sangre. Trigliceridemia, la concentración de triglicéridos en sangre. Y después todo lo que termina en uria, eso también apréndanlo para después, para futuro, es concentración en orina, ¿sí? Es cetonuria, concentración de cuerpos cetónicos en orina. Glucosuria, concentración de glucosa en orina. Todo lo que termina en uria es en orina. Y todo lo que termina en emia es en la sangre. ¿Sí? Albuminemia, concentración de albúmina en sangre. Albuminuria, concentración de albúmina en orina. ¿Bien? Sí, profe, gracias. ¿Mm? Bueno, en el Power hay una diapo que es justo de eso, funciones fisiológicas, todo lo que tiene que ver con las funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, supóngase, brindar energía, formar estructuras de algunas pequeñas partes del cuerpo. Después tiene que ver con ahorro de proteínas, regulación del metabolismo de las grasas, ¿sí? Eso es funciones fisiológicas. Y las funciones no fisiológicas tienen que ver con dar sabor y textura, ¿sí? a las comidas, ¿sí? Eso tiene que ver con las funciones, digamos, que no son fisiológicas, se usan para la preparación y elaboración en la industria de algunos productos alimenticios, ¿sí? Como espesantes o con otras funciones, ¿no? Estabilizantes, bueno, endulzantes, ¿sí? Eso es una función, digamos, no fisiológica. Profe, no es necesario explicar cada una, ¿no? Las fisiológicas, por ejemplo, con que sepamos cuáles son. Claro, sí, en realidad por ahí está bueno saber de dónde viene eso, porque por ahí en el en el examen, les preguntan en un multiple choice, no específicamente, no les diga específicamente, se usan como espesantes en la industria, pero por ahí les digan, es una sustancia que en la industria alimentaria sirve para bueno, no sé, y ustedes saben que, bueno, sí, eso está bien, es correcto, porque pueden relacionarlo, por ahí no es exactamente la misma palabra, pero sí ustedes lo pueden relacionar. Sabiendo a qué se debe, qué quiere decir cada cosita, aunque no sea de memoria, pero sabiendo a qué se está refiriendo, ustedes eso después lo pueden relacionar, diga como cada uno se lo diga, pueden ver si tiene que ver o no con lo que dice el apunte o con lo que dice el PowerPoint, ¿bien? O sea que no hace falta que sea memorioso todo, pero sí entender de dónde viene cada una de las funciones. Bien, ¿alguna otra duda de carbohidratos? Si no, arrancamos ya con lípidos, que es el tema de hoy. Recuerden, ¿sí? Aprovecho que esto se está grabando, así les aviso a todos que la semana que viene no va a haber clase teórica, tenemos que ver si al siguiente lunes hacemos 2 clases en una, como hicimos una vez que hubo feriado, porque la semana que viene, el día lunes, es día de examen, ¿sí? Así que ustedes en su horario de cursada van a poder entrar a hacer su examen, ¿bien? ¿Estamos? ¿Mm? Sí, profe. Bien. Profe, le hago una última pregunta. Profe, Sí. ¿cuántas preguntas son? En líneas generales son 15 preguntas. 15 preguntas sobre todos los temas hasta lípidos. Inclusive, lípidos inclusive.
Ok, gracias. Profe, le hago una pregunta. Profe. Perdón. ¿En qué horario se habilita el examen? El horario que tengo previsto ahora es de 8 a 13, ¿sí? El turno mañana va a tener su examen en el turno mañana y el turno tarde en el turno tarde. Si después por alguna razón cambio de idea, posiblemente lo que sucede es que puedan hacerlo todos en el turno mañana o en el turno tarde. Esa es la otra posibilidad. Pero yo se los voy a confirmar bien, si hay algún cambio se los confirmo por WhatsApp. Pero en principio, como ya les puse para la clase de hoy, ya les escribí, el examen la semana que viene va a ser de 8 a 13, el horario de la mañana, y después el horario de la tarde de 13 a 18. ¿Bien? Pero bueno, ya les digo, si después cambio algo, les aviso. Lo que sí que una vez que abran el examen, tienen para hacerlo, ¿sí? Media hora, 40 minutos, eso también lo voy a definir bien, ¿sí? En 40 minutos lo tienen que resolver como máximo. Eso igual va a estar todo explicadito. Antes de abrir el examen va a estar todo explicado. Cualquier duda me preguntan por WhatsApp, ¿bien? Pero sáquense las dudas antes de abrirlo, porque una vez que lo abren, que se meten a hacer el examen, son 40 minutos, ¿sí? Ahí después se les cierra. Profe, ¿se va a poder volver para atrás? Sí, se puede volver para atrás para revisar y todo se puede. Puede ser que les toque algún ejercicio, o calcular el índice de masa corporal y decir si ese valor es sobrepeso, si es bajo peso, ¿no? Después, por ahí, algún ejercicio de cálculo del peso ideal, ¿sí? Pero si toca un ejercicio por examen de alguna de las cosas, o si tocan dos, son muy fáciles, uno es muy sencillo, ¿sí? Por ahí toca uno de índice, que el índice es muy fácil hacerlo, y por ahí toca otro de cálculo o de alimentos, o de peso ideal, o de gasto de energía, ¿sí? Pero es uno más, no más que eso de ejercicios, ¿estamos? El índice es muy fácil, es una cuenta muy sencillita, se hace muy rápido. ¿Está? Profe. Bueno, pero la lipólisis vamos a ver ahora, es tema de hoy. Profe, le hago de carbohidratos una pregunta. Sí. Con respecto a la emulsión de los lípidos. Yo encontré pero no encontré la sustancia que interviene. O sea, se produce en el estómago, ¿no? No. La emulsión de los lípidos es lo que viene hoy, lo que vamos a ver ahora. Claro, es verdad, perdón. Claro, porque lo que vimos fue carbohidratos, lípidos viene ahora. Sí, ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, ahí les explico, ahí arrancamos, así terminamos antes de las... Sí. Dijo que iba a tomar cálculo de calorías, ¿no? En ese caso, ¿va a poner las referencias como hizo? Sí, totalmente. Yo les doy cuántos gramos de carbohidratos hay en 100 gramos del alimento, ¿sí? Tantos gramos de proteínas, tantos gramos de lípidos, tantos gramos de hidratos de carbono. Si no les nombro alguno es porque no tiene, por ejemplo, no les nombro los hidratos de carbono, es porque no tiene hidratos de carbono, así que eso no lo tienen que averiguar porque es cero, ¿sí? Y les digo, bueno, si en 100 gramos de alimento hay un aporte de tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de lípidos y tantos de proteínas, ¿cuál es el aporte de energía en kilocalorías? Porque siempre va a ser en kilocalorías, ¿no? En 140 gramos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes me tienen que calcular si en 100 gramos da tantas kilocalorías, en 140 va a dar tanto. Y ahí me buscan el resultado y cuando le coincide ponen el resultado, ¿sí? Como lo marcan con las lentejas. Exactamente. No es más que eso. Yo les tengo que dar la información de los nutrientes que hay. Eso se los doy yo, se los pongo en el Ahora, WhatsApp. profe, el ejercicio del peso ideal, porque el índice de masa corporal sí, pero ¿cuál es el ejercicio del peso ideal? El ejercicio del peso ideal es ese que decía, si para una mujer, ¿sí?, la talla de base es 1,50 m y esta mujer, que es la del cálculo, mide 1,60 m, ¿cuánta diferencia de centímetros hay? Hay 10 centímetros de diferencia.
Bueno, en la tabla también dice que a esa mujer de 1,50 m le corresponden 45,5 kilos, ¿sí? Y si vos te pasás del 1,50 m, tenés que calcular cuántos kilos sumarle a esos 45,5. Bueno, como te pasaste 10 centímetros, ¿sí? Por cada 2,5 centímetros hay que sumar 2,27 kilos. Era toda una regla de 3 simples. Como te pasaste 10 centímetros, ¿sí? Es 10 por 2,27 dividido 2,5. Y ahí te da la cantidad de kilos que tenés que sumarle al 45,5, que era el peso de base para 1,50 m, que era la base de la talla. Ah, es el que tenemos que dice requerimiento energético diario. No, ese es el requerimiento energético diario, que vos tenés que... Está arriba de requerimiento. Claro, ese es el de requerimiento energético, eso habla de energía. El que te digo recién es para calcular el peso que le corresponde a una mujer o a un hombre según su altura, ¿sí? Y de eso igual, si toma uno de esos, pone las referencias como en el ejercicio. Claro, no, ahí yo les digo, ahí esperen que lo silencio. Ahí yo no les doy toda la tabla se la tienen que saber ustedes, yo nada más les digo si es un hombre o si es una mujer y cuánto mide, ¿sí? Y les digo cuál es el peso ideal para este caso, ¿sí? Entonces yo nada más les digo si es hombre o mujer y cuánto mide. Claro, la ecuación de Hanway, esa es la que es para el peso ideal. Y ustedes me tienen que decir el peso, tienen que marcar el peso ideal según lo que les dé el cálculo. Yo nada más les voy a poner 4 pesos diferentes y ustedes me tienen que marcar el que corresponde para el cálculo, ¿sí? Ese es difícil, profe, no lo tome ese. Es todo reglas de 3 simples. O sea, es que nos lleva mucho tiempo. Sí, lleva un poquito de tiempo, Ustedes lo que traten de hacer es, primero, hacer todo lo teórico. Sáquense todo lo teórico de encima, las preguntas teóricas, ¿sí? Si quieren la del índice, que es rapidita, también hacen el índice, lo hacen, ¿sí? Y se dejan por ahí el ejercicio, se lo dejan para el final, ¿está? Pero primero sáquense de encima todo lo teórico, así no les come mucho tiempo el ejercicio, porque si no se ponen con el ejercicio, dudan, y después le quedan 5 preguntas sin responder. Entonces, mejor que les quede mal la del ejercicio de última, que es una, pero respondan... Voy a seguir ese consejo, profe. ¿Cómo? Por eso le preguntaba, profe, si se podía volver para atrás. Sí, claro, sí, se puede volver para atrás. Sí. Por eso, en la que le toque el ejercicio, ustedes siguen, si quieren lo hacen o ven. Si ven que les resulta muy difícil, sigan manejando, sigan pasando de hoja, ¿sí? Y van haciendo las otras teóricas. Y cuando ya vieron que las teóricas las hicieron bien, ya las entendieron, ahí vuelven a la del ejercicio y ahí se ponen a hacer las cuentas, ¿sí? Igual miren siempre el relojito de la compu o el relojito del teléfono, así antes de que se cumplan los 40 minutos, ahí a los 39, bueno, pues ya lo mandan, porque por 1 minuto más no van a avanzar demasiado. ¿Estamos? Igual, profe, teniendo en consideración el cuatrimestre pasado, no pone preguntas trampa, no pone cosas que no vimos, no pone... No, son todos no, nada. Claro. No. Y son recontra re específicas. O sea, yo cursé química el cuatrimestre pasado con usted y fueron recontra re específicas las preguntas. Claro. Entonces no pone nada raro como para decir No, yo no, mi intención es que aprueben todos, la realidad. Pero bueno, yo no es que no se van a llevar ninguna sorpresa de, ay, esto no lo vimos nunca, esta palabra nunca, no. Es todo está en los apuntes. ¿Puedo hacer 2 segundos un paréntesis a esto? El mes que viene tenemos final, ¿no? ¿Abre mesas? En octubre hay mesas, sí. Pues yo me tengo que anotar para que me pase la nota de la promoción todavía.
Bien, Por bien. eso, Sí, ya saber. sí. Yo ahí tengo un recordatorio. Silénciate, Mailén. Listo. Yo ahí tengo anotado ya un recordatorio en el teléfono para más o menos a mediados de octubre, fines de octubre, les voy a avisar a los de química que se anoten en la mesa de final, los que no les figura la promoción, que se anoten como para dar el final y yo después les pongo directamente la nota que les ha quedado en la cursada, sin que tengan que dar el examen. Profe, perdón, no había visto si esta materia es promocionable porque no. Sí, es promocionable, sí, es promocionable, sí. Hay que sacarse en promedio 7 entre los dos parciales, sin pasar por el recuperatorio. Así de entrada, sacarte 7 o más de 7 entre los dos parciales. Pero si se sacan un 6 y un 8, 9 o 10, o un 6 y un 7, es casi seguro que también pueden promocionar. Ay, qué bueno, profe. Pero eso me lo reservo para el final, antes que después se me tiren todos a la yugular, si es que... Entonces después yo eso después lo confirmo, pero según el reglamento, el que tiene 7 y 7, promociona. Profe, Bien. una consulta, porque yo hice química con ustedes el cuatrimestre anterior y la desaprobé. Entonces, perdón, por ahí mi pregunta es tonta, ¿no? Pero como soy nueva en esto de la facu, también me cuesta todavía un poco y quería saber, nosotros rendimos en octubre la materia de ustedes, por ejemplo, y después de eso, si yo desapruebo de nuevo, ahí ya, ¿cómo hago? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a ver, si vos desaprobaste la cursada, si te quedaste en los parciales y no pasaste los parciales, vos ya sos... Y desaprobé los dos. Bueno, vos sos una alumna en condición de libre, o sea, es como si no hubieras hecho química, ¿sí? Lo que tenés que hacer es o darla en condición de libre y tenés que estudiar más, porque tenés que dar escrito y después oral y defender en oral las preguntas que se te hacen y todo, o te das el libre, que es más difícil, por supuesto, en cualquier llamado a mesa te puedes anotar, o te anotás para recursarla, como hiciste al principio de año, digamos, te anotás de vuelta en química cuando se abra en febrero o en marzo la inscripción, no sé cuándo será, ahí te anotás para cursar química. Ah, ok, está bien. ¿Y me puedo volver a anotar con usted? Sí, te podés volver a anotar. Yo no sé si te dan para elegir profesores, pero por ahí te dan para elegir el horario. Yo estoy los días lunes, siempre los lunes, por la mañana y por la tarde. Está bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, arrancamos, chicos, así no nos pasamos de hora porque hoy estoy jugada que tengo una reunión a las 2. Entonces, si me paso con ustedes, le robo tiempo a los chicos de la tarde. Bueno, vamos a compartirle pantalla y ya arrancamos con lípidos y vemos eso de la emulsión y todo eso. Cuando quieran hablar, se habilitan el micrófono, ¿sí? Y si alguien ve que alguien pide para entrar y yo no me doy cuenta, me avisan. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hago ahora para ir acá? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bueno, hoy tenemos lípidos para ver. Y después vemos rapidito la tarea, ¿sí? Les tiro así como una línea para que vean la tarea, a ver si la entienden, ¿bien? Después ustedes la hacen y si tienen alguna dificultad, me la preguntan por WhatsApp. ¿Por qué les digo esta excepción? Porque ya el lunes que viene es el examen, entonces por eso les digo que me pregunten por WhatsApp. Bueno, acá tenemos la definición, ¿no? Son compuestos orgánicos, al igual que las proteínas y que los carbohidratos, son compuestos orgánicos donde su mayor componente es el carbono, ¿sí? Pero también tienen muchos hidrógenos, o sea, no digo que es el que más abunda en la molécula, sino que es muy importante la presencia de carbono. Tienen muchos átomos de hidrógeno en su composición y pocos oxígenos, ¿sí? Las moléculas de lípidos.
Y con respecto a los carbohidratos y a las proteínas, lo que diferencia a los lípidos es que los lípidos son insolubles en agua. Las proteínas y los carbohidratos, ¿sí? Se pueden solubilizar en agua dependiendo, digamos, el tipo de estructura. Pero los lípidos, en líneas generales, ¿sí?, son insolubles en agua y sí solubles en otro tipo de solvente, como el éter o como el cloroformo, ¿sí? Pueden llegar a presentar en algunos tipos particulares de lípidos átomos de fósforo, que esto es bastante común, como en los casos de los fosfolípidos, que vamos a ver ahora en un ratito, o la esfingomielina, que también tiene fósforo, o átomos de nitrógeno. Esto más que nada se ve cuando son lipoproteínas, ¿no? Donde hay combinación de lípidos con proteínas, ahí también hay nitrógeno. Bueno, perdón. Bueno, generalmente uno habla de los lípidos y dice las grasas, ¿no? Las grasas de la comida, las grasas. Pero en líneas generales, ¿sí?, lo que uno consume, ¿sí?, son o lípidos en forma de aceites o lípidos en forma de grasas. Si comemos grasa, por ejemplo, cuando comemos fiambre, cuando comemos manteca, cuando comemos grasa bovina, por ejemplo, cuando comemos algún churrasco, un tira asado, ahí hay grasa. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente la grasa está sólida, ¿sí? Pero también consumimos lípidos cuando usamos aceite, por ejemplo, aceite de girasol, o cuando comemos unas nueces, también consumimos lípidos, pero ahí los lípidos están en forma de aceites, ¿sí? Quiere decir que a temperatura ambiente están líquidos. Esa es la diferencia entre grasas y aceites, que a temperatura ambiente unos se encuentran en estado sólido y los otros se encuentran en estado líquido. Y esto, la diferencia radica en el tipo de lípidos que hay adentro de los aceites y adentro de las grasas, que hacen que a temperatura ambiente unos tengan el punto de fusión, que es cuando se derriten o cuando pasan de sólido a líquido, digamos, ¿no? Unos tienen el punto de fusión más alto y otros más bajo. Por eso, algunos a una determinada temperatura ya son aceites y otros todavía siguen siendo sólidos, siguen siendo grasas, ¿sí? Bueno, los lípidos, ¿sí?, son, digamos, muy fundamentales para nuestra nutrición y cumplen funciones muy diversas, ¿sí? La más conocida, por supuesto, y muy importante, es la de no solo dar energía, sino también ser reserva de energía, ¿sí? En nuestro cuerpo tenemos mucha energía guardada, acumulada, en el tejido adiposo. En el tejido adiposo hay triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos están adentro de los adipocitos, ¿bien? Esos triglicéridos son la grasa más abundante que hay en la naturaleza. Los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos unidos a un alcohol que se llama glicerol. De esa manera, el triglicérido va a tener en su interior energía acumulada que cuando uno lo desarma y lo utiliza, desprende esa energía, se le puede extraer esa energía, ¿sí? Y mientras no lo utilizamos, se guarda el triglicérido en el tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿sí?, puede tener también distintas funciones. Una, la más común y la más conocida, es la de reserva de energía. Pero a su vez también el tejido adiposo tiene otras funciones. Por ejemplo, funciones hormonales, ¿sí? Por ejemplo, funciones de protección, funciones de amortiguación, regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Y se van descubriendo, ¿no? A medida de que se van haciendo estudios, se van descubriendo nuevas funciones, ¿bien? El tejido adiposo, cuando está en concentraciones en nuestro cuerpo normales, dentro de los parámetros esperados, ¿sí?, no tiene mayor complicación.
Ahora, cuando el tejido adiposo empieza a aumentar en cantidad, empieza a inflamarse, ¿sí? Ahí es donde se empieza a convertir en un agente o en un, digamos, en un riesgo, ¿sí?, para nuestra salud, o puede empezar a complicar el funcionamiento normal del metabolismo, ¿bien? Pero cuando está en cantidades adecuadas, ¿sí?, es, digamos, sumamente necesario, ¿bien? Después, con respecto a los lípidos, también podemos ver lípidos, ¿sí?, no solo como reserva de energía o relacionados con la energía, sino también en lo que sería la función estructural. El colesterol, tan muchas veces mal difundido, digamos, ¿no?, con mala propaganda, ¿sí? El colesterol es un nutriente fundamental en el organismo de los seres vivos animales, ¿sí? Los animales son los únicos que fabrican colesterol y forma parte de todas las membranas plasmáticas. Ustedes cuando estudiaron membrana plasmática tuvieron que haber visto que en las membranas plasmáticas, ¿sí?, no solo hay proteínas, sino que también hay lípidos, los fosfolípidos y el colesterol, ¿bien? Entonces, ahí el colesterol tiene una función importantísima que le da fluidez a la membrana. También el colesterol es muy importante porque es la base para formar hormonas, ¿sí?, hormonas sexuales particularmente. El colesterol también es la base para formar vitamina D en nuestro cuerpo, ¿bien? Es la base para formar los ácidos biliares, que son los que ayudan a la digestión de los lípidos. Entonces, tienen muchas funciones, ¿sí? Todas estas funciones son funciones, digamos, fisiológicas, ¿bien? Pero también, fíjense la última, que dice aportan sabor y textura a las comidas, ¿no? Eso también es una función, digamos, pero dentro de las no fisiológicas, ¿no?, como los carbohidratos, ¿bien? Bueno, acá tenemos un cuadro, ¿no?, de lo que son carbohidratos simples y carbohidratos por ahí complejos, donde hay algún otro elemento químico, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero fíjense la importancia, ¿sí?, de los triglicéridos. El 98% de los lípidos que consumimos, ¿sí?, son triglicéridos. Estos son los más abundantes. Adentro del aceite, adentro de las nueces, adentro de las semillas, adentro de las carnes, adentro de los lácteos, adentro, o sea, en el interior de la mayoría de los alimentos que consumimos, la mayor, digamos, grasa que comemos son triglicéridos, ¿sí? Pero estos triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos, como ahí dice, esos ácidos grasos pueden ser distintos, que es lo que hace que unos sean líquidos a temperatura ambiente y otros sean sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Esos ácidos grasos, ya vamos a ver, pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, o pueden ser ácidos grasos trans. Entonces, dependiendo qué tipo de ácidos grasos están adentro de esos triglicéridos, es que la grasa que vamos a comer o el aceite que vamos a consumir es más saludable o más perjudicial para nuestra salud, ¿sí? Bueno, básicamente de acá lo más importante para que tengan en cuenta, digamos, es esto, que el principal lípido es el triglicérido, que es un lípido simple, pero que después hay otros lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos, que tienen fósforo, que son dentro de los complejos, muy importantes, ¿sí? Y que también los vamos a nombrar. Así que bueno, y el colesterol, que acá no está mencionado, también es un lípido simple, pero aquí está debajo, otros compuestos. Los esteroles, ¿sí? Los esteroles es un tipo de estructura distinta, pero básicamente el colesterol está hecho con carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene una estructura diferente, pero una forma diferente, pero los átomos son los mismos. Bien, después, acá, según el origen, tenemos lípidos que hay en los vegetales, lípidos que hay en los animales, ¿sí? Generalmente, a los lípidos que hay en los vegetales son más bien aceitosos, son más bien líquidos a temperatura ambiente, ¿bien? Y la margarina es un producto alimenticio obtenido, ¿sí?, por la industria a partir de los aceites. Pero hay mucha diferencia en cuanto a la salud. Las margarinas, ¿sí?,
se llaman, dentro de los lípidos, son las que aportan grasas o lípidos trans, ¿sí? Que son muy perjudiciales. Distinto es los aceites no lo tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es natural y esto es artificial, a través de un proceso, la margarina, que la hace como más nociva para la salud. Dentro de los lípidos de origen animal tenemos, por ejemplo, los lípidos que hay adentro de la manteca, dentro de la grasa bovina, o las grasas de las carnes, de los fiambres, de la crema de leche, la yema de huevo, ¿sí? Que estos lípidos, ¿sí? Que son triglicéridos en su mayoría, ¿sí? Tienen ácidos grasos también, pero dentro de los ácidos grasos es más cantidad de saturados. En cambio, en los aceites tienen triglicéridos, pero con ácidos grasos más bien insaturados, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poquito la diferencia, ya lo vamos a ver después. Pero lo que más hay son triglicéridos. En todos estos hay muchos triglicéridos. Los alimentos de origen animal, además de triglicéridos, que es lo que más tienen, concentran un poquito de colesterol. En cambio, en lo vegetal no hay nada de colesterol, porque el colesterol es una sustancia fabricada solo por los animales. Bueno, acá dijimos, ¿no? Que según la temperatura ambiente, cómo se encuentran estos lípidos, pueden haber aceites o grasas. Las grasas son sólidas, los aceites son líquidos, ¿sí? ¿En qué alimento hay grasas sólidas? Digamos, lo que yo les decía, la grasa de la carne, la manteca, la margarina. Y los líquidos, ¿no? Los lípidos líquidos están en los aceites, como en las semillas, los frutos secos, etc. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Los triglicéridos, que es lo más importante que hay en nuestra alimentación, lo que más abunda, es el glicerol con 3 ácidos grasos, ¿sí? El de arriba de todo, que está formateado así como todo un zigzag en rojo, tiqui, 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 pero no hay ninguna doble rayita en ningún lado, esto representa a los ácidos grasos saturados. Pueden ser los 3 saturados, 1 saturado, 2 saturados, ¿no? En este caso hay uno solo saturado. El que está en el medio, ¿sí? Se llama monoinsaturado, porque en un lugar se establece un doble enlace debido a que faltan hidrógenos en esos carbonos, ¿sí? Faltan átomos de hidrógeno y entonces se hace un doble enlace covalente. Y en el tercero es poliinsaturado porque hay más de un doble enlace. Hay más de un doble enlace. ¿Bien? Entonces, según qué tipo de ácidos grasos hay unidos al glicerol, la sustancia lipídica va a ser o más sólida o más líquida. Si hay mucho de lo de arriba, va a ser más sólida. Esto le da como más rigidez a la sustancia. Si hay más de los dos de abajo, va a ser más líquida. ¿Bien? Supóngase en el aceite de oliva, que es líquido el aceite de oliva, hay mucho de lo del medio, mucho de esto en los triglicéridos del aceite de oliva. ¿Sí? En el aceite de girasol, por ejemplo, hay mucho de esto, ¿sí? Entonces, por eso el aceite es siempre líquido, ¿bien? Pero, por ejemplo, en la manteca hay mucho de esto, por eso la manteca es sólida, ¿tá? El colesterol, ¿sí? Que es de origen animal, nada más que de origen animal, ¿sí? Y que ven que tiene una estructura diferente, tiene una estructura más de anillo, ¿sí? El colesterol, ¿sí? Es el que va a estar formando parte, junto con los fosfolípidos, de las membranas celulares, sobre todo, muy, muy importante, en sistema nervioso central. Es tan importante la necesidad de colesterol y fosfolípidos para el sistema nervioso central que a un niño, por ejemplo, que está empezando a comer sus papillas, se le dice a la mamá, ponele seso picadito, bien cocido, ponele hígado, bien cocido. Y esos son, digamos, alimentos muy grasosos, ¿sí? Pero no importa, los niños lo necesitan, porque necesitan eso para el desarrollo de su sistema nervioso central. No se le da nada descremado a los nenes muy chiquitos, porque necesitan la grasa, ¿bien? Bueno, acá tenemos representado un ácido graso saturado, ¿sí? Que es este de acá arriba, donde entre carbono y carbono hay un enlace covalente simple, ¿sí?
¿sí? Porque hay todos hidrógenos alrededor de cada carbono, con sus 4 valencias ocupadas, ¿sí? Y en el extremo, todos los ácidos grasos tienen la parte ácida, que es el grupo carboxilo, ¿bien? Después, de acá abajo es insaturado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún punto de la cadena carbonada faltan hidrógenos, por ejemplo acá. Entonces, este carbono, para tener las 4 valencias ocupadas y también, hacen un doble enlace covalente. Ahí consiguen cumplir con la regla del octeto. Eso lo vimos en química nosotros. El de arriba se llama saturado y el de abajo insaturado. ¿Bien? Los ácidos grasos, ¿sí? Ya, por más que sean saturados o insaturados, además de esas características, pueden tener el largo de la cadena variable. Generalmente hay 3 tipos de largo de cadena: cadena larga, cadena media y cadena corta, ¿sí? Esas son las 3 más comunes. Cadena muy larga, hay unos pocos ácidos grasos que logran superar, ¿sí?, los 20 carbonos, ¿sí?, alcanzando por ahí 26 carbonos, ¿sí?, pero no son los más comunes, ¿bien? Son sobre todo los que hay en el pescado. ¿Vieron cuando uno dice que comer lípidos, pescados, grasas de pescados de mar? Porque esos son, digamos, los más, digamos, difíciles de conseguir cotidianamente en la dieta, en los alimentos más comunes, ¿bien? Bueno, los ácidos saturados no poseen ningún tipo de doble ligadura y los insaturados pueden ser monoinsaturados con una doble ligadura o poliinsaturados con 2 dobles ligaduras. Y después, otra forma de clasificar a los ácidos grasos es según su configuración o según lo que se llama su isomería, ¿sí? Tiene que ver también con la forma que adoptan en el espacio esos ácidos grasos. Lo más común que haya en la dieta son los ácidos grasos cis. Son los que el cuerpo maneja mejor y tolera mejor y los recibe mejor. La mayoría de los que comemos son ácidos grasos cis, ¿sí? Los que hay en los alimentos, ¿sí? Con esta formita, ¿sí? Si bien en la naturaleza hay algo de ácidos grasos trans, es muy poquita la cantidad que hay naturalmente en los alimentos. Pero la industria se ha ocupado de fabricar ácidos grasos trans para usar en la comida, ¿sí? Y muchos productos industrializados usan esa grasa industrial. Y esa grasa industrial tiene más de esta forma. Esta forma al cuerpo no le resulta agradable, es perjudicial, se relaciona con un montón de patologías, ¿sí? Así que esto hay que tratar de evitar de comer ácidos grasos trans. Por eso hay leyes, ¿sí?, que a partir del año 2014, que intimidan a las empresas a dejar de usar grasas industriales con ácidos grasos trans. Bueno, con respecto a... Profe, una sí. pregunta. ¿Sí? Sí. Por eso los paquetes dicen sin grasa. Claro, claro. Bueno, se te entrecortó un poquitito, ¿no? Pero yo te entendí la pregunta. Hay muchos paquetes que dicen sin grasas trans, como si fuera una publicidad, ¿no? Como, mirá, comprame porque no tengo. Bueno, es que a partir de esta, digamos, ley, tienen que dejar de usar grasas trans. Entonces, bueno, algunos han empezado más temprano, otros todavía no tanto, ¿sí? Otros han bajado la cantidad, pero todavía la siguen usando. Entonces, bueno, el no tener grasas trans está bueno, ¿sí? Hay que tratar de buscar alimentos sin grasas trans. Y ahora, en lo que es en la ley del etiquetado frontal que se está tratando de que se apruebe, uno de los símbolos que ayudarían a que la gente elija mejor sus alimentos es un sello que dice grasas trans, ¿sí? Para que la gente al ver ese sello trate de evitarlo y que no lo compre. ¿Estamos? ¿Se entendió?
Hola. Sí, profe, se entendió. Ah, buenísimo. Bueno, acá tenemos los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Son los ácidos grasos que no podemos fabricar en el cuerpo o que al cuerpo le genera mucho trabajo lograr sintetizarlos. Por lo tanto, si vinieran con los alimentos sería mucho mejor, ¿sí? Se simplificaría el problema para el organismo y no los tendría que andar elaborando. Entonces, los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Son aquellos que al cuerpo le cuesta sintetizar y que deben estar en la alimentación. Son generalmente, los ácidos grasos esenciales, son ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? De cadena larga o muy larga, ¿sí? Y son poliinsaturados, es decir, tienen más de un doble enlace. ¿Cuáles son esos ácidos grasos esenciales? Son los que se conocen como los ácidos grasos omega 6 y los que se conocen como los ácidos grasos omega 3, que son estos dos que están entre paréntesis, ¿sí? Esa W significa omega, es como la letra omega, ¿sí? Griega, omega 6 y omega 3, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando uno consume semillas o aceites vegetales o consume palta o consume frutos secos, o consume pescados, ¿sí? De mar, ¿sí? Incorpora omega 6 y omega 3. Y estos ácidos grasos, los esenciales, no son tan necesarios como fuente de energía, sino que generalmente tienen funciones más vinculadas con la inmunidad, con prevenir infartos, con formar las estructuras del sistema nervioso. Entonces, tienen como otras funciones básicas, no dar energía. Sería un desperdicio usarlos para energía, ¿sí? Es como los aminoácidos, ¿no? Usar aminoácidos para energía es como un desperdicio, porque siempre es mejor destinarlos a estructura. Así que, bueno, voy a tratar de ver si hay compañeros queriendo entrar. Ustedes no logran ver, ¿no? Porque ustedes están mirando la pantalla, ¿no? A ver si puedo acá. A ver, ahí. Bien. Vamos a volver. Ahí están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Ah, buenísimo. Bueno, con respecto a la digestión, acá venimos con la digestión, recuerden siempre que los lípidos son insolubles en agua y todo lo que es el medio digestivo y el medio circulatorio, todo es agua. La base es agua de todo, ¿sí? Entonces, para lo que es la digestión de lípidos va a hacer falta, lo mismo que para el transporte, va a hacer falta un paso más siempre, ¿sí? Y que tiene que ver con esto de hacerlos más solubles en agua, ¿sí? Para que se puedan digerir y para que se puedan transportar. Entonces, generalmente, ¿sí? Los alimentos contienen triglicéridos, que ya dijimos lo que es, ¿no? El glicerol con 3 ácidos grasos, que es lo que más hay, lo que más hay. El colesterol, que sí, ¿qué significa colesterol esterificado? Es la molécula de colesterol, esa que yo les mostré recién, que son como 2 anillos enganchados, de lo que se desprende como una colita, ¿no? Y esa colita es un ácido graso, ¿bien? Y luego los fosfolípidos, que también es un glicerol, como el triglicérido, pero en vez de 3 ácidos grasos, tiene 2 ácidos grasos, ¿sí? Y en uno, en el lugar donde estaría el tercer ácido graso, tiene un grupo fosfato, ¿bien? Estos son los lípidos más comunes que nosotros incluimos en nuestra alimentación. Lo que sucede es, a partir de la digestión, se rompen las uniones, ¿sí? Las uniones químicas y obtenemos, ¿sí? Los ácidos grasos por un lado, los 3 por separado y el glicerol por otro lado, ¿sí? El colesterol, que son esos 2 anillos, se separan de la colita, que es el ácido graso, y en el caso del fosfolípido, el glicerol se separa de los 2 ácidos grasos que quedan sueltos y del grupo fosfato que queda suelto.
Todo esto se ocupan las enzimas. ¿Cuáles enzimas? Bueno, acá tenemos sobre todo la lipasa pancreática, ¿bien? Si bien hay una lipasa lingual, el efecto es muy cortito. De lo que más se ocupa de los triglicéridos es la lipasa pancreática. Por eso cuando hay un problema con todo lo que tiene que ver con el páncreas, una pancreatitis, lo que fuera, hay muy pocas de enzimas de estas y la grasa aparece en la materia fecal porque no se puede digerir, no se puede separar. El colesterol, ¿sí? Hay una enzima que se llama colesterol estearasa, que rompe la unión entre el colesterol y la colita, que es el ácido graso. Y la fosfolipasa, hay distintas fosfolipasas que se ocupan de digerir los fosfolípidos. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos las enzimas, ¿sí? Que hacen, digamos, que se ocupan de la digestión y sobre qué lípido actúan, ¿sí? Y cómo hacen esa digestión, digamos. Perdón, profe, ¿esto tiene relación con las personas que son diabéticas? No. Las personas que son diabéticas, no, como vimos la clase pasada, tienen problemas. Con las personas que tienen el colesterol alto. Me confundí. No. Bueno, sí, tiene que ver si es que una persona se alimenta muy mal y come, digamos, grasas de muy mala calidad, con mucha grasa saturada o mucha grasa trans, o come demasiado colesterol, o su hígado fabrica mucho colesterol, y en esa como consecuencia de todo esto puede tener el colesterol alto en la sangre, que se llama hipercolesterolemia, colesterol alto en sangre, ¿sí? Pero no es que tiene que ver con estas enzimas ni con la digestión, no, eso tiene que ver con el tipo de alimentación. Las enzimas se ocupan de digerir lo que les cae, lo que llega al tubo digestivo se ocupan las enzimas. Ahora, si es mucho, si es poco, eso depende de la dieta de cada persona, ¿bien? O si es de la mejor calidad de la grasa o de la peor calidad, bueno, eso depende de cómo la persona se alimente. Recuerden siempre que yo siempre les digo que en esta diapositiva está el error, que acá dice vejiga, pero es vesícula biliar, ¿sí? Es vesícula biliar. Se nota que, bueno, cuando hicimos el PowerPoint, porque lo hicimos en equipo, agarramos una diapo por ahí de internet, la pusimos, pues nos gustó la imagen, pero no es vejiga, es vesícula biliar, chicos. Bueno, sí, no, por eso lo aclaré la vez pasada también que aparecía esta imagen, se los aclaré, así que eso otra vez. Acá, sí. ¿Y el transporte de lípidos? Eso viene después. Acá lo que tenemos es el hígado. ¿Por qué el hígado en esta clase particularmente? Porque el hígado, sí, es una glándula anexa al sistema digestivo que tiene como múltiples funciones, ¿no? Es un órgano que es, digamos, el soldadito al que todos le piden cosas. Bueno, hace de todo el hígado, pero una de las cosas que hace es fabricar bilis. Fabrica los ácidos biliares, ¿sí? A partir de colesterol, como ya hemos visto anteriormente, fabrica ácidos biliares que después se transforman en sales biliares y que van a estar presentes en un jugo que viene propiamente desde el hígado y se concentra en la vesícula biliar y ahí es donde se hace más efectivo, ¿no? Porque queda como más concentrado, ¿sí? Y cuando alguien come alimentos con grasa, la vesícula es estimulada, se contrae y libera su jugo, ese jugo medio verde, amarillento, que es la bilis, y que lleva adentro justamente las sales biliares, que son las que van a permitir la emulsión de las grasas de la comida. Van a rodear las gotitas de grasa que salen desde el estómago hacia el duodeno, las envuelven, ¿sí? Y impiden de alguna manera que esas gotitas se vuelvan a unir entre ellas, como siempre pasa, que la grasa se separa del agua. Vieron que dice, se llevan re mal como el aceite y el agua y el aceite, ¿viste? Bueno, porque el aceite medio que repele el agua, o la grasa repele el agua, ¿sí? Entonces, bueno, con tal de que estén las gotitas de grasa rodeadas de agua, que tiene que ver con los jugos de la digestión,
esas gotitas de grasa son envueltas en sales biliares. Las sales biliares van a permitir así entonces que las enzimas entren en esas gotitas chiquitas de grasa y desarmen, ¿no? Como hemos visto, desarmen a los lípidos que vienen en los alimentos. Y luego esas sales biliares ya con el interior, con las gotitas de grasa ya digeridas y desarmadas, las grasas, ¿sí? Van a ir acercándose hacia las microvellosidades y una vez que llegan a las microvellosidades, lo que hay adentro de las sales biliares ingresa, que sería la grasa. Y las sales biliares siguen, ¿sí? Y se van a absorber más abajo, ¿sí? A nivel del ilion. Las grasas en el yeyuno entran a las células del intestino, ya digeridas, y las sales biliares entran a las células del intestino, pero a la altura del yeyuno. Parte de las sales biliares se pierde, se descarta en cada digestión, no se recupera. Pero la mayor parte de las sales biliares retorna hasta el hígado y se vuelve a reutilizar otra vez desde la vesícula y así sucesivamente. Bien, esa es la función de las sales biliares, ¿sí? La función de las sales biliares acá les explica, bueno, tiene un pH alcalino para neutralizar un poco la acidez del bolo, no del bolo, perdón, del quimo, de lo que ya sale del estómago, que sale súper ácido. Entonces el pH es alcalino, al igual que el pH que viene desde el páncreas, con los jugos pancreáticos y los jugos intestinales, todos son pH alcalino para tratar de neutralizar esa acidez extrema con la que viene el quimo desde el estómago, ¿bien? Bueno, acá les explica cómo está compuesta, ¿no? La bilis, ¿sí? Y dentro de la bilis, lo más importante, ¿sí? Son las sales biliares, porque los ácidos se transforman en sales biliares, ¿bien? Son las sales biliares las que van a actuar, y aquí tenemos, ¿ven? Acá tenemos la grasa, que cuando sale del estómago, ¿sí? La grasa en el estómago se bate como si fuera un lavarropas, ¿no? Como si fuera un batidor, ¿sí? Entonces, este cúmulo de grasa se separa en gotitas, ¿bien? Cuando se separen gotitas, estas gotitas van a quedar redondeadas en sales biliares. Ahí van a poder ser digeridas, ¿sí? ¿Ven? Acá está la grasa adentro, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos. También pueden haber vitaminas liposolubles acá adentro, en esta gotita de grasa, son las gotitas de grasa que hay adentro de los alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, esas gotitas de grasa van a estar, ven, rodeadas de sales biliares, van a estar como empaquetaditas, y eso va a hacer que no se unan con otras gotitas de grasa, entre ellas que no se unan entre sí, porque para las enzimas es mucho más fácil atacar cada una de estas gotitas chiquititas que atacar todo este gotón enorme de grasa, ¿bien? Entonces, esa es la función de las sales biliares. Moléculas no antipáticas, ¿sí? Esto también está mal. No es moléculas antipáticas, son moléculas anfipáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir anfipática? Que tienen una parte polar y una parte no polar. Una parte se relaciona con el agua, la otra parte no se relaciona con el agua. Y eso es lo que las hace fundamentales para, por un lado, vincularse con la grasa, pero por el otro lado, vincularse con el agua. Entonces, son como que se llevan bien con Dios y con el diablo, digamos. Bueno, así son las sales biliares. Se llevan bien con las grasas y se llevan bien con el agua también. Entonces, quedan justo en esa superficie que limita la grasa con el agua. Bueno, acá seguimos, ¿sí? ¿Cuáles son los lípidos que consumimos? Bueno, yo ya les dije, los más comunes son estos tres, ¿sí? ¿Cuáles son los lípidos que se absorben? Bueno, los ácidos grasos por separado, el colesterol separado de su ácido graso, que era esa colita. 2-monoacilglicérido quiere decir que hay el glicerol con un solo ácido graso unidos, uno de los tres.
los otros 2 se le separaron y uno le quedó unido. Esto también se puede llegar a absorber. También recuerden que estaba el grupo fosfato de los fosfolípidos, ¿sí? Las vitaminas liposolubles que venían, ¿no? en esas gotitas también. Y una vez que entran a la célula del intestino, todo se vuelve a armar y todo queda como venía en la comida. Es decir, todo ese trabajo de digestión en el intestino es para que las grasas salgan del intestino y logren entrar en la célula del intestino. ¿Sí? Una vez que entraron en la célula, se vuelven a rearmar parecido a como venían en la comida. ¿Sí? Y luego tienen que salir desde el intestino, desde esa célula del intestino, hacia la circulación. Pero como son, digamos, de tamaño muy grande, no logran salir hacia la circulación. Salen primero al sistema linfático, ¿sí? A través de los conductos quilíferos, que son conductos más grandes que lo que sería un poro capilar, ¿verdad? Entonces no pueden entrar a los capilares, porque ya les digo, los capilares son, el poro es muy finito, muy chiquito, y esta gotita de grasa no logra entrar, entonces sí puede entrar al conducto, a través del conducto quilífero, entra al sistema linfático. Entra al sistema linfático y luego a la altura del conducto torácico es volcada esta grasa de la comida a lo que sería la circulación sanguínea. Y ahí sí se desparrama por todo nuestro organismo. ¿Bien? Ahora, como la grasa que viene de la comida y que está en la célula intestinal es insoluble en agua y la linfa o la sangre son acuosas, hay que envolverlas, ¿sí?, en otra sustancia que haga el trabajo de las sales biliares. Las sales biliares ya dijimos que continuaron por el intestino, dejaron a las grasas en el yeyuno y ellas siguieron y se separaron de las grasas, ¿sí? Ahora alguien las tiene que reemplazar. Y acá empiezan a aparecer las proteínas, ¿sí? Ya no son sales biliares, ya hay proteínas que ya desde lo que es la célula del intestino se le van a poner alrededor de las grasas para que las grasas puedan viajar por todo lo que es el sistema circulatorio o el sistema linfático, ¿bien? Entonces, esas se llaman lipoproteínas, son combinaciones de proteínas con lípidos, ¿sí? Las proteínas estarían por afuera y los lípidos estarían adentro, ¿sí?, sin saber que por fuera hay agua, ¿sí? Ellos tienen a su alrededor proteínas que también son anfipáticas. Entonces, ponen los fosfolípidos, ponen la parte polar mirando hacia el agua y la parte no polar mirando hacia adentro. Todo lo que hay adentro de las lipoproteínas rechaza el agua. Y todo lo que está hacia la superficie, ¿sí?, es, digamos, se lleva bien, es hidrofílico, se lleva bien con el agua. ¿Bien? A ver si tenemos alguna de las... Esta es la vellosidad, bueno, esto. Bueno, acá ven hidrofóbica. Hidrofóbica es que rechazan el agua, ¿sí? Hidrofílico es que se llevan bien con el agua. Y acá tenemos lo de absorción de los lípidos. Bueno, ven que los lípidos salen hacia el capilar linfático a través del conducto quilífero, como yo les decía, ¿bien? Las grasas en mayor medida son rodeadas de proteínas. ¿Ven esas cositas celestes? Antes de salir de la célula del intestino, ¿sí?, hacia el capilar, son rodeadas en proteínas. Y acá ya hay una lipoproteína. Esta lipoproteína se llama kilomicrón. Esto así va a circular por la sangre. Si no, no pueden andar triglicéridos sueltos por la sangre, ni colesterol esterificado. Esto rechaza el agua. Entonces, envuelto en proteínas, circula bien. Acá lo que dice es que algunos ácidos grasos pequeñitos de cadena muy corta,
4 carbonos, 5 carbonos, 10 carbonos, pueden llegar a salir directamente y circular directamente en sangre. Al ser chiquitos, ¿sí? Se solubilizan en agua, pero acá está todo lo más grande, que es lo más habitual, lo más abundante, tiene tamaño más grande y rechaza el agua, así que se envuelve en proteínas. Y ahí se forma, digamos, lo que se llaman las lipoproteínas, ¿sí? Hay lipoproteínas que son, por ejemplo, las que salen desde el intestino, que se llaman kilomicrones, ¿sí? Esos kilomicrones van a circular y van a ser, digamos, vaciados, dejando sus grasas en el tejido adiposo, y entonces ya el kilomicrón queda más vacío y se llama remanente de kilomicrón, ¿sí? Después hay otra lipoproteína que se va a fabricar en el hígado, ¿sí? Y que va a tener las grasas, parte de las grasas que había en la dieta, en la comida, que no se usaron, que se van a mezclar y a resintetizar junto con grasas que forma el hígado, ¿sí? Y forman otra lipoproteína que el hígado manda esas grasas a todo el cuerpo para que el cuerpo use esas grasas. Después, cuando el cuerpo las usa, sobre todo ahí también el tejido adiposo es el que más se ocupa de vaciarla, se forma una lipoproteína intermedia, ¿sí? Ya más vaciada. Y después, ¿sí? Esta lipoproteína intermedia es la que se puede llegar a transformar, ¿sí? En lo que se llama la lipoproteína de baja densidad LDL, que lo que tiene más que nada es colesterol. ¿Por qué? Porque los triglicéridos se fueron quedando en el tejido adiposo. Entonces queda como más cargadita de colesterol, pero su función es llevar el colesterol a las células, al sistema nervioso, a todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales, a lo que tiene que ver para fabricar la vitamina D, o sea, lleva colesterol a todas las células que necesiten, como dijimos, es fundamental el colesterol. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha y no se llega a usar del todo, ¿sí? Queda circulando sin que nadie la vacíe y se termina pegando en las arterias. Y a esta lipoproteína es a la que se le dice la lipoproteína LDL colesterol o colesterol malo, ¿bien? Y luego tenemos esta otra, que es una lipoproteína que sale desde el hígado la fabrica con proteínas alrededor y grasa adentro. Lo que hay adentro es un poquitito de colesterol, que el hígado fabrica colesterol y lo mete acá adentro y manda esta lipoproteína para que se termine llenando con lo que no se usó de la de acá arriba. Entonces, esta es como que termina limpiando la sangre y trayendo lo que de acá no se usó, de la LDL. Entonces, a esta lipoproteína, ¿sí? Se le dice la lipoproteína HDL colesterol, o que también se la conoce cotidianamente como el colesterol bueno, porque esta es la que evita que el colesterol malo, que es esta, la de arriba, se te junte en las arterias. Entonces, esta, si se junta, produce infarto, el riesgo de infarto. Esta, que limpia y que trae el sobrante, disminuye el riesgo de infarto. Por eso a esta se le dice malo y a esta se le dice bueno. ¿Se entendió eso que expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, acá tenemos la lipoproteína lipasa, ¿sí? Esta generalmente está muy abundante en el tejido adiposo, sobre todo hay mucha de esta. Entonces hace que entre, los lípidos al tejido adiposo, ¿sí? Bueno, esto entonces sería el metabolismo de lípidos, ¿sí? Que tiene que ver con el kilomicrón que sale del hígado, perdón, del intestino, el kilomicrón que sale del intestino, entra al sistema linfático, en el conducto torácico entra la sangre, circula por la sangre y va a ser vaciada, ¿no? Ese kilomicrón va a ser vaciado, sobre todo se le va a sacar triglicéridos, esos triglicéridos se van a quedar
más que nada acumulados en el tejido adiposo. También los músculos pueden usar triglicéridos, pero la gran mayoría queda en tejido adiposo. Luego, cuando es momento de ayuno, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el hígado? En el hígado hay muchos triglicéridos. Entonces, en momentos de ayuno, lo que puede suceder es que esos triglicéridos se utilicen, ¿sí?, y se guarden, que se utilicen y se oxiden, ¿sí?, y se separen los ácidos grasos del glicerol. Siempre para entrar se tienen que separar, una vez que están adentro de las células se vuelven a unir, y cuando van a ser utilizados como energía, otra vez se tienen que separar. ¿Qué es lo que se une, lo que se separa? Los ácidos grasos con el glicerol, ¿sí? Bueno, y acá el hígado que fabrica colesterol y que ese colesterol también va a ser utilizado para las sales biliares, por ejemplo, y se manda al intestino, o ese colesterol va a ser empaquetado en proteínas y se fabrican las VLDL o también las HDL, como yo les decía. Es un poco el recorrido, ¿sí?, que pueden hacer las grasas. Acá tenemos más, ¿sí? Acá tenemos cuando el hígado fabrica las grasas internas, ¿sí? Son grasas internas. Ven que el hígado fabrica colesterol. Entonces, en estas VLDL pueden haber triglicéridos que fabricó el hígado, colesterol que fabricó el hígado, parte lo fabricó de cero y parte un poco lo que desarmó, que venía en ese kilomicrón remanente que quedó sin vaciarse. Y de vuelta lo manda a la circulación para que sea utilizado por las células, ¿sí? Y lo que no es utilizado queda como más vaciada la lipoproteína y se puede transformar en LDL, que es el colesterol malo. Y esto lleva colesterol a las células del cuerpo, pero cuando está muy abundante, ¿sí?, ven que lleva colesterol a las glándulas, glándulas o a los órganos sexuales, ¿sí? Cuando este queda muy alto es que se pone peligroso porque puede tapar las arterias. Y el HDL sale a la defensa, digamos, como para atraer lo que quedó sobrando. Por eso es que uno tiene que tener, cuando se hace análisis de sangre, el HDL más alto, más bien alto, y el LDL más bien bajo. ¿Bien? La lipólisis, esto es lo que yo les decía cuando estamos en ayuno. Cuando estamos en ayuno, ¿sí?, hay que usar energía guardada que uno tiene adentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos la energía muy acumulada? En el tejido adiposo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar triglicéridos del tejido adiposo para usarlos como fuente de energía. ¿Cómo se los usa? Se desarman los triglicéridos primero, a través de la hidrólisis, ¿ven? Acá. Hidrólisis de los triglicéridos, ¿sí? ¿Qué hormonas son las que estimulan la hidrólisis, la ruptura? El glucagón, que es propio del ayuno, glucocorticoides, hormonas del estrés, adrenalina, hormonas del crecimiento, ¿sí? Estas hormonas hacen que se rompan los triglicéridos que tenemos adentro del tejido adiposo. Se separan por un lado los ácidos grasos, por otro lado el glicerol. El glicerol lo que puede hacer es ir hacia el hígado, que es lo que hace, va por sangre al hígado, y en el hígado el glicerol, ¿sí?, ante una situación de ayuno o ante una situación de estrés, hace falta glucosa, ¿no? Bueno, el glicerol se va a transformar en glucosa. Y los ácidos grasos, ¿sí?, van a salir del tejido adiposo y van a entrar a la sangre, pero como son insolubles, se van a tener que unir a una proteína que los lleve, que es la albúmina. La albúmina los lleva, ¿sí?, y generalmente son usados por todas las células, excepto los glóbulos rojos, y el sistema nervioso que en principio trata de seguir manejándose con la glucosa, ¿ya? Entonces, ingresan y hacen lo que se llama la beta-oxidación, que es cuando los ácidos grasos empiezan como a cortarse
esa cadena de muchos carbonos se acorta y salen como cadenitas de A2, ¿sí? Se va como dividiendo y se forman, ¿sí? Lo que se llama el acetil-CoA, y eso entra después en el ciclo de Krebs. Eso es para dar energía, justamente. La degradación de los ácidos grasos es a través de la beta-oxidación, que se realiza en las mitocondrias celulares, ¿sí? Y que tiene que ver con esa división de la cadena de carbonos de un ácido graso. ¿Bien? En el hígado, como el hígado está haciendo la gluconeogénesis, justamente fabricando glucosa, no se pueden terminar de oxidar del todo los ácidos grasos. ¿Bien? Entonces, en vez de dar energía a los ácidos grasos en el hígado, se transforman en cuerpos cetónicos, muchos de ellos, ¿sí? Y estos cuerpos cetónicos salen desde el hígado y van a otras células para dar energía. En otras células estos cuerpos cetónicos brindan energía a través de la que se llama cetólisis, es cuando se rompen los cuerpos cetónicos, ¿sí? Necesitan que la mitocondria no esté haciendo gluconeogénesis, ¿sí? Para poder oxidarse del todo. Por eso es que el hígado los fabrica, pero no los usa. Los fabrica y los manda a la sangre para que otras células, ¿sí? Puedan, a partir de acá, de los cuerpos cetónicos, obtener energía. Todavía tienen mucha energía para dar. ¿Bien? Bueno, eso más que nada, ¿sí? Esto más que nada tiene que ver con eso. La beta-oxidación es cuando el ácido graso se acorta y son cadenitas de A2 que terminan transformándose en acetil-CoA. Y esto lo que hace es entrar al ciclo de Krebs para dar ATP, pero que en el hígado no puede, entonces los usa para hacer cuerpos cetónicos. ¿Y por qué el hígado no puede? Porque está usando elementos del ciclo de Krebs para hacer gluconeogénesis. Entonces no puede terminar de oxidarlos. Lipogénesis, esto es lo inverso. Es cuando el cuerpo, cuando nuestro organismo fabrica grasas, fabrica triglicéridos, sobre todo, principalmente en el hígado, ¿sí? O también en el tejido adiposo, cuando entran las grasas al adipocito que vienen por la sangre, se separan y luego se rearman. Y ahí después se guardan en el tejido adiposo. Entonces a eso se llama lipogénesis, cuando un glicerol se une a 3 ácidos grasos. ¿Bien? ¿Dónde entonces dijimos? Fundamentalmente en el hígado. El hígado es el principal que hace lipogénesis. Y también tejido adiposo. Esto está estimulado por la insulina. Bien, esto está estimulado por la insulina. La insulina estimula la fabricación de grasas. Bueno. Y acá, bueno, las recomendaciones de la ingesta, por todo lo que hemos visto y por todo lo que hemos charlado de las funciones, ¿sí? De los lípidos, es que es un nutriente, ¿sí? Los lípidos son un nutriente esencial y tienen que aportar aproximadamente el 30% del valor energético de todo el día, ¿bien? No superar nunca el 35%. Esto puede quedar para mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Pero en líneas generales tratamos de estar siempre alrededor del 30%. Y en personas que han tenido infartos o en personas que tienen problemas de lípidos sanguíneos, por ahí 27, 28, ¿no? Un poquito por debajo de 30. Lo que sí es importante es que de ese total de grasas de la dieta haya mayor proporción, ¿sí? De lo que es grasas mono y poliinsaturadas, ¿sí? Y menor proporción de grasas saturadas, ¿sí? Por supuesto, las grasas trans, el porcentaje es muchísimo menor, 1 a 2% como mucho de la total de energía. Bueno,
Acá tenemos consumo mínimo recomendado, 15% es lo mínimo, pero casi nunca estamos en este valor. Siempre estamos por lo general arriba de 20, ¿sí? Fíjense que mujeres embarazadas no pueden tener nunca menos del 20% del valor energético en forma de grasas. Las mujeres embarazadas, también los niños, necesitan grasas en su alimentación. Por eso tienen un tope mínimo un poquito más alto del general. Y después, cuando hay un consumo excesivo de lípidos, ¿sí? Ahí es donde aparecen los problemas con el tejido adiposo, ese tejido adiposo inflamado, ¿no? Que se pone, digamos, más patológico. Entonces, ahí tenemos enfermedades relacionadas con el cáncer, la obesidad, todas enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, bueno, lo que hay que tratar de hacer no solo es cuidar la cantidad de grasas que incorporamos, sino también cuidar la calidad de la grasa, ¿sí? Acá lo que les dice, ¿se acuerdan que yo les dije que los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Se relacionaban con la prevención de infartos? Entonces acá les dice que los omega 6 hacen que baje el colesterol de la sangre y el LDL, que es el colesterol llamado colesterol malo, y en cambio los omega 3 o el ácido oleico, que es omega 9, ¿sí? Favorecen el aumento de HDL, que es el que barre, ¿sí? Y limpia la sangre de LDL. Y acá, bueno, ¿cuáles son los alimentos que aportan grasas de mejor calidad, mono y poliinsaturados, ¿no? Acá tenemos todo este listado, que está aquí debajo. Recuerden que el coco y el chocolate, por ejemplo, de este listado que vemos acá, el coco y el chocolate, ojo al piojo con esto, porque tienen mucha grasa saturada, además de... O sea, tienen grasa poli y monoinsaturada, pero tienen también bastante de la saturada. Sobre todo más el chocolate, si es chocolate, que es pura grasa, el chocolate más barreta, digamos, ¿no? Más el común, el que comemos todo, que nos gusta a todos, que es muy azucarado y tiene grasa agregada, ¿sí? Porque lo que es el cacao, los chocolates buenos, con mucho cacao, son más bien muy amargos, ¿sí? Y ahí sí, la grasa es un poco de mejor calidad, pero no el chocolate barato que comemos siempre del kiosco, ¿sí? Y el coco, ¿sí? Hay que tener también cuidado porque si bien tiene grasas vegetales, ¿sí? De las insaturadas, el coco es un alimento que también dentro de lo que es el reino vegetal, al igual que el cacao, concentran bastante grasa saturada también, ¿sí? La margarina, que es de origen vegetal, ojo al piojo también, porque la margarina es un producto industrializado, ¿no? Que en líneas generales se producía mediante un proceso que se llama hidrogenación, que también fabrica grasas trans. Profe, es decir, el chocolate amargo es un poco más sano que el chocolate común. Exactamente. El chocolate amargo, que dice 70%, 80% cacao, ese es más amargo, vieron que no tiene tanto gusto dulce, ¿sí? Ese es de mejor calidad para nuestra nutrición que el chocolate cualquiera de los otros, el Suyar común o cualquiera, el Nestlé común, digamos. Es muy diferente cuando uno se pone un chocolate de buena calidad en la boca que uno de estos chocolates que tienen más bien grasa y azúcares y poco cacao. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? El cacao es lo más caro, digamos, el cacao en sí. Entonces, generalmente los chocolates que uno compra es más bien una mezcla de azúcar, grasa y después, como un ingrediente, pasta de cacao. Pero primero es grasa y azúcar. ¿Estamos? Bueno, y acá tienen, ¿ven? Ácidos grasos saturados, en qué alimentos hay. Y ven ahí cacao y coco. ¿Ven lo que yo les decía? Que también, si bien son vegetal, tienen ácidos grasos saturados. Y ven la margarina
que es la que es, no solo que son saturados, sino que son trans también, ¿no? Son trans, son saturados, pero de la forma trans. Esa es la margarina, que son productos hidrogenados, ¿ven? Monoinsaturados, ¿sí? Son el típico del aceite de oliva, de las aceitunas, la palta, ¿eh? Eso es monoinsaturado. Pero también hay en las carnes y en fiambres. Lo que pasa es que acá hay poquito monoinsaturado. Donde más hay es acá. Acá es donde hay mucho del monoinsaturado. Porque todos los alimentos tienen una repartija de los tres, digamos, ¿no? Pero en unos hay más concentración de un tipo y en otros hay más concentración de otro tipo de ácidos grasos. Los poliinsaturados, ¿sí? Acá, en los pescados y en los mariscos, hay muchos de los que se llaman omega 3. Y acá, en el aceite de girasol, de maíz o aceite de soja, de uva, hay más del omega 6. Si bien también hay algo del omega 3, hay más del omega 6. Y el colesterol, ojo que el colesterol es una grasa propia de los animales. Acá hay un montón de colesterol, pero acá no hay nada. En lo vegetal, colesterol no hay nada, porque los vegetales no producen colesterol. ¿Bien? ¿Estamos? Colesterol solo en alimentos de origen animal. ¿Bien? Bueno, con esto estaríamos terminando, chicos. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y con respecto a la clase, a ver, vamos a ver el apunte, las tareas. Yo les leo la tarea y les digo las preguntas, a ver más o menos qué es lo que tienen que poner en cada uno. Bueno, defina qué son los lípidos y cómo están compuestos los lípidos, qué diferencia hay entre aceites y grasas, eso no hay problema. Funciones de los lípidos, mencionar, no hay problema. El siguiente cuadro, bueno, acá tienen que poner tipo de ácido graso, monoinsaturado, saturado, poliinsaturado. ¿Cuántos dobles enlaces hay? Bueno, en el monoinsaturado hay uno, en el saturado no hay ninguno, o en el poliinsaturado hay más de uno. Alimentos fuente, bueno, con el último cuadrito buscan alimentos fuentes de monoinsaturados, de poliinsaturados y de saturados, ¿bien? Traten en ese alimento fuente, dentro de lo que es mono y de lo que es poli, ¿sí? Poner más alimentos relacionados con los vegetales. Y dentro de lo que es saturado, poner más alimentos relacionados con animales, ¿bien? Si bien es cierto, por ejemplo, sí es verdad que, supónganse, la yema de huevo tiene monoinsaturados, pero bueno, para hacer como una diferencia, los mono y los poli, relaciónenlo con vegetal y los saturados con animal. También es cierto que los poliinsaturados están en los pescados son excelentes como fuente de poliinsaturados. Así que como omega 3 pueden poner a los pescados dentro de los poliinsaturados y como omega 6 ahí ponen vegetales fundamentalmente. Después, ácidos grasos esenciales, bueno, ahí hay una diapo y ustedes en el apunte tienen los ácidos grasos esenciales, linolénico, ¿sí? Eicosapentanoico, docosahexanoico, tienen ahí en la diapo, y que son los que no fabrica el cuerpo y que son fundamentales por múltiples funciones, no particularmente energéticas, ¿bien? Después, acá, bueno, qué enzima, en qué órgano se fabrica la enzima y sobre qué lípido actúa, ¿sí? Ahí, bueno, lo que dijimos. ¿Qué es la emulsión? Esto es lo que yo les decía de las gotitas que son envueltas, ¿sí? O en sales biliares, por ejemplo, en la digestión, ¿sí? Eso es la emulsión, ¿sí? ¿Qué sustancia participa? Bueno, participan las sales biliares de la bilis, que se produce ¿dónde? En el hígado y se concentra en la vesícula. ¿Cómo se transportan los lípidos en sangre? A través de las lipoproteínas, ¿sí? ¿Por qué deben usar estos medios? ¿Por qué a través de lipoproteínas? ¿Por qué proteínas? Porque si no, los lípidos no se solubilizan en la sangre, porque es agua.
necesitan alguna forma de vincularse con el agua, ¿sí? Y por eso son envueltos en proteínas. ¿Cómo está conformada la lipoproteína? Bueno, toda la parte hidrofílica por fuera, la que se vincula con el agua, y la parte hidrofóbica por dentro, que es toda la parte de las colas de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Todo lo que es el colesterol, todo lo que es las colas de los fosfolípidos, los ácidos grasos de los fosfolípidos, las vitaminas liposolubles, todo eso queda dentro. Y por fuera quedaría la parte hidrofílica de las proteínas o de los fosfolípidos. Mencione las lipoproteínas. ¿A eso se lo llama micelas? Micelas, no, micelas es más lo de las sales biliares con las grasas en el tubo digestivo. Esos son micelas. Lo que está por la sangre se llaman lipoproteínas. Mencione las lipoproteínas cargadas en grasas exógenas. Bueno, esto más que nada son los triglicéridos que vienen con la comida. Y las que están concentradas en colesterol, que se adhieren a las paredes si se encuentran en exceso. ¿Estas cómo se llaman? A las que se le dice colesterol malo, ¿cómo se llaman? LDL, perfecto. Explique en 5 renglones el transporte de lípidos. Bueno, esto que salen del intestino envueltos en proteínas como kilomicrones que pasan al torrente linfático, luego al torrente sanguíneo, son usados por el tejido adiposo o por los músculos y queda el kilomicrón remanente que vuelve al hígado. Y el hígado fabrica con esas grasas y otras grasas más que fabrica el hígado, las VLDL. Bueno, un poco seguir todo el recorrido. Ustedes lo deben tener ahí también todo en el apunte explicado. Acá desde el intestino hasta el hígado y luego cuando el hígado fabrica las grasas propias y las manda a través de la VLDL, que de ahí termina fabricándose el LDL, colesterol. ¿Qué función cumplen las proteínas de HDL, las de colesterol bueno, que ya lo explicamos? Mencione y explique brevemente los 2 procesos que involucra la lipólisis. Lipólisis tiene que ver con la ruptura de los ácidos grasos, perdón, de los triglicéridos, ¿sí? En glicerol por un lado y ácidos grasos por el otro, ¿sí? Uno es para entrar en las células y meterse adentro de las células, primero se tienen que separar y después se unen de nuevo, y otro es para salir del tejido adiposo, por ejemplo, ¿sí? Para ser utilizados hay que separar el glicerol de los ácidos grasos. ¿Y cuál es la finalidad de la lipólisis? Bueno, el aprovechamiento de energía, sacar energía para los momentos de necesidad. Y bueno, acá el porcentaje de recomendación de lípidos en una dieta y alimentos fuente de colesterol, recuerden que acá tiene que ser todo de origen animal, ¿bien? No hay nada de origen vegetal que dé colesterol, ni siquiera el aceite, ningún aceite, nada. Bien, chicos, nos despedimos hasta la próxima, entonces. Sí, profe. Sí. En la pregunta 16, no escuché bien, la recomendación ingesta diaria de los líquidos para... Y como dijimos, es entre el 30 y el 35% del valor calórico del día, del valor energético del día, pero que en algunas situaciones puede estar un poquito abajo del 30 en caso de personas con algún antecedente patológico, diabéticos, hipertensos, personas con infarto, ¿sí? Pero siempre está alrededor del 30. Y después como mínimo, hay un mínimo también, que es el 15% en la población en general y un 20% en mujeres en edad fértil, es un 20% como mínimo. Bien. Bueno, listo, entonces, nos vemos, bueno, después les vemos, yo después les escribo por el campus qué hacemos con la clase número 6, digamos, que es la clase creo que de vitaminas y minerales, si no me equivoco. Bueno, después vamos a tener 2 clases en un día vamos a tener 2 clases juntas,
¿Sí? Sería, profe, la próxima clase después del parcial, o sea, el 20. Claro, exactamente, exactamente. Nos vamos a conectar más temprano para hacer las dos clases juntas. Claro, sí, sí, o nos conectamos más temprano o terminamos un poquito más tarde, más cerca de la 1 y le metemos un poco más de pata. ¿Bien? Ok. Bueno, no entendí. No va a haber ninguna pregunta a desarrollar, ¿no? Para el No, a desarrollar no, no. ¿Bien? ¿Listo? ¿Nos despedimos? Sí, nos vemos, profe. Chao. Chao. Chao a todos. Chao, profe, chao. Chao, chao. Chao, chao. Después pasen la clase al grupo. Gracias.